Humanidades. Función teórica y social de la filosofía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás en el mundo? ¿Para qué? O más aún, ¿por qué hay mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? ¿Cuál es la mejor forma en que los seres humanos podemos convivir? ¿Qué es la verdad? ¿Qué nos distingue de los otros seres vivos? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que llamamos realidad no es un sueño? De alguna manera ya has empezado a filosofar. Las raíces de la filosofía son las preguntas y hace referencia a la actitud de los primeros pensadores de hacer frente a los problemas que les presentaba la naturaleza mediante el pensamiento racional. Por su parte, la filosofía de la historia parte su premisa de si la historia tiene un fin. Los griegos fueron quienes dejaron de lado las explicaciones conservadoras, tradicionales, acríticas, fundamentadas en mitos, pensamiento mítico, para dar paso a una explicación de la naturaleza, la realidad y el hombre, mediante el uso exclusivo de la razón. Así, hemos de reconocer que la capacidad de cuestionar racionalmente todo cuando nos rodea ha dado origen al pensamiento filosófico. Es importante reconocer que no es posible establecer una sola definición de filosofía, ya que existen tantas concepciones del término como filósofos podemos reconocer a lo largo de la historia del pensamiento humano. Lo anterior se debe a que cualquier postura que se asuma para definir a la filosofía siempre surge y está determinada dentro de un contexto en específico. Dicho contexto está conformado por un conjunto de ideas que reflejan una situación política, histórica, cultural, económica y geográfica en donde se generan una serie de problemas que se pretenden resolver. A continuación se enlistan algunas definiciones de filosofía presentadas a lo largo de la historia. Tales de Mileto, padre de la filosofía. El agua es el principio de todas las cosas. El elemento primero. Todo es agua. Esa era la base de las teorías de Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo de la historia, puesto que introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza que hasta entonces los griegos explicaban en un conjunto de mitos y leyendas. Pitágoras de Samos. Pitágoras afirmaba que los números eran el principio de todas las cosas. La filosofía es un afán de ser libre. Sócrates. Para Sócrates el principal estudio de la filosofía es la virtud. La filosofía es un afán que siente el hombre por saber de sí mismo, conócete a ti mismo. La filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Platón. La filosofía es el uso del saber para ventaja del hombre. Es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Aristóteles. La filosofía es la ciencia que estudia las causas supremas y principios primeros. Cicerón. Es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas y principios en que todas ellas se contienen. Es la maestra de la vida, la inventora de las leyes y la guía de la virtud. Descartes. La filosofía significa el estudio de la sabiduría como perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede conocer. Tanto para orientar la conducta de su vida y conservar su salud como para la invención de todas las artes. John Locke. La filosofía es el estudio del origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano. Immanuel Kant. La filosofía es la ciencia de los fines últimos de la razón humana. Es la legislación de la razón humana. Arthur Schopenhauer. Es el conocimiento incondicional de la esencia del mundo, la explicación in abstracto del todo como de las partes. Auguste Comte. Es el sistema general de las concepciones humanas. La verdadera filosofía se propone sistematizar, en la medida de lo posible, toda experiencia humana, individual y sobre todo colectiva, contemplada a un tiempo en los tres órdenes de fenómenos que la caracteriza: pensamientos, sentimientos y actos. La filosofía se trata de una reflexión en torno a los fundamentos últimos de la realidad. La característica más importante de esta disciplina es llevar a la pregunta del porqué de las cosas hasta sus últimas consecuencias. Forma y contenido de las disciplinas filosóficas. Las ramas de la filosofía han sido estudiadas con variada intensidad en distintas épocas. Hoy unas son cultivadas más asiduamente que otras. El uso más común es dividir la filosofía en 6 ramas. 1. Metafísica. El término de metafísica surgió en el siglo I a.C. para designar una parte de la herencia filosófica de Aristóteles y significa, literalmente, lo que sigue después de lo físico. Investiga los principios superiores de todo lo existente e inaccesibles a los órganos de los sentidos, comprensibles tan solo intelectivamente y necesarios para todas las ciencias. Junto al término de metafísica se aplicó con el mismo significado el de ontología. Aunque a la ontología la podemos entender como la reflexión filosófica en torno al ente, es decir, acerca de las cosas que existen.
La metafísica tiene como temas principales de investigación la posibilidad de la existencia del alma, de Dios, el ser, entre otros conceptos que trascienden de la realidad material. Trata de responder preguntas como, ¿qué hace a una cosa ser lo que es? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Por qué existen cosas cuando pudo haber nada? Entre otras. La idea de la metafísica es un modo antidialéctico de pensar, resultado de la unilateralidad y del subjetivismo en el conocimiento, como manera de ver las cosas y los fenómenos. Al abstraer separamos mentalmente lo que es inseparable en la realidad. La abstracción es el precedente, el instrumento de la generalización, porque no podemos concebir los conocimientos generales, sin eliminar lo individual, es decir, sin abstraer. 2. Epistemología o teoría del conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Responde a las preguntas: ¿qué es el conocimiento? ¿Cuál es su origen y justificación? Es el estudio de la producción y validación del conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. Se basa en el método científico. La manera de ordenar una actividad hacia un fin. El orden sistemático que se impone en la investigación científica y nos conduce al conocimiento, el camino por el cual se llega a cierto resultado en la actividad científica. Para que una investigación dé resultados válidos y satisfactorios, es necesario que se lleve a cabo siguiendo un conjunto de técnicas y procedimientos ordenados que juntos conforman el proceso de la investigación científica. 1. Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema. 2. Plantear la hipótesis de trabajo o el método de solución al problema. 3. Formulación de la hipótesis. Elaborar el diseño experimental, modelo o prototipo. 4. Elaboración del marco teórico. Realizar experimentos, simulaciones, cálculos o pruebas. 5. Comprobación de hipótesis. Analizar, verificar o validar los resultados. 6. Obtener conclusiones y divulgar los resultados. Asimismo, la ciencia solo es capaz de generar conocimiento en la medida que sigue una serie de pasos que constituyen el método científico. 1. Observación 2. Problema 3. Hipótesis 4. Experimentación 5. Análisis de resultados 6. Comprobación. Estos son los procesos que conforman cualquier investigación científica. Si alguno de ellos hiciera falta, no sería posible construir ningún tipo de conocimiento. La ciencia posee una serie de métodos que permiten llevar a cabo una revisión y comprobación de nuestras creencias para determinar si son verdaderas o no. Para que la ciencia cumpla con estos criterios debe poseer las siguientes características. Objetividad. Se refiere exclusivamente a hechos que corresponden a la realidad. Racionalidad. Empleo de la razón como facultad del conocimiento y organización. Sistematicidad. El conocimiento se construye de una manera organizada. Generalidad. Busca generar leyes universales que den explicación a los fenómenos. Falibilidad. Reconocimiento de la posibilidad de equivocación y corrección. Según su método, las ciencias también se clasifican en deductivas e inductivas. Las primeras parten de principios y postulados generales a partir de los cuales pueden explicar casos particulares. Mientras que las inductivas a partir de la observación y el análisis de los fenómenos particulares llegan a formular principios generales. La epistemología divide los métodos científicos en método empírico. Tratan de basar la filosofía en la experiencia. Ciencias blandas, biología, medicina. Método racional. Ciencias duras, matemáticas, física. Como su nombre lo dice, sus estudios se basan en el uso de la razón. René Descartes, llamado por algunos el padre del racionalismo, basó su existencia en su pensamiento y dudó de todo aquello que lo rodeaba. Método positivo. Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. Lo que conocemos como positivismo nace, propiamente hablando, con la filosofía positivista de Comte y Spencer, que asume como la verdad suprema la ciencia de los hechos. La repetición, la regularidad y la universalidad serán entonces los parámetros que darán cuenta de los hechos mediante las leyes y teorías científicas.
Según Comte, los conocimientos pasan por tres estados teóricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana. La ley de los tres estados, fundamento de la filosofía positiva, es, a la vez, una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. Estos tres estados se llaman 1. Teológico. Es ficticio, provisional y preparatorio. En él, la mente busca las causas y los principios de las cosas, lo más profundo, lejano e inasequible. Hay en él tres fases distintas. Fetichismo, en que se personifican las cosas y se les atribuye un poder mágico o divino. Politeísmo, en que la animación es retirada de las cosas materiales para trasladarla a una serie de divinidades, cada una de las cuales presenta un grupo de poderes. Las aguas, los ríos, los bosques, etc. Monoteísmo, la fase superior, en que todos esos poderes divinos quedan reunidos y concentrados en uno llamado Dios. En este estado, predomina la imaginación, y corresponde a la infancia de la humanidad. Es también, la disposición primaria de la mente, en la que se vuelve a caer en todas las épocas, y solo una lenta evolución puede hacer que el espíritu humano dé aparte de esta concepción para pasar a otra. El papel histórico del estado teológico es irreemplazable. 2. Metafísico, o estado abstracto, es esencialmente crítico, y de transición, es una etapa intermedia entre el estado teológico y el positivo. En él se siguen buscando los conocimientos absolutos. La metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas. Pero para ello no recurren a agentes sobrenaturales, sino a entidades abstractas que le confieren su nombre de ontología. Las ideas de principio, causa, sustancia, esencia, designan algo distinto de las cosas, si bien inherente a ellas, más próximo a ellas. La mente que se lanzaba tras lo lejano, se va acercando paso a paso a las cosas, y así como en el estado anterior que los poderes se resumían en el concepto de Dios, aquí es la naturaleza, la gran entidad general que lo sustituye. Pero esta unidad es más débil, tanto mental como socialmente, y el carácter del estado metafísico, es sobre todo crítico y negativo, de preparación del paso al estado positivo. Una especie de crisis de pubertad en el espíritu humano, antes de llegar a la adultez. 3. Positivo. Es real, es definitivo. En él la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solo hechos y sus leyes. No causas ni principios de las esencias o sustancias. Todo esto es inaccesible. El positivismo se atiene a lo positivo, a lo que está puesto o dado. Es la filosofía del dato. La mente, en un largo retroceso, se detiene al fin ante las cosas. Renuncia a lo que es vano intentar conocer, y busca solo las leyes de los fenómenos. El saber positivo se atiene humildemente a las cosas. Se queda ante ellas, sin intervenir, sin saltar por encima para lanzarse a falaces juegos de ideas. Ya no pide causas, sino solo leyes. Y gracias a esta austeridad logra esas leyes. Y las posee con precisión y con certeza. Método dialéctico. La dialéctica hegeliana fue la primera en presentar todo el mundo natural, histórico y espiritual, bajo la forma de un proceso, es decir, continuo movimiento, cambio, desarrollo y transformación. Las contradicciones internas de ese proceso actuaban, entre tanto, en calidad de fuente del movimiento espontáneo y del desarrollo espontáneo. Pero Hegel fue idealista. El fundamento y la esencia de todo lo existente, Hegel lo veía en el desarrollo espontáneo de la idea absoluta. Según Hegel, resultaba que el pensamiento viene a ser el creador de la realidad. De aquí emana su atormentada y a menudo terrible construcción. El mundo quiera o no debe conformarse con el sistema lógico. La dialéctica solo se hizo una ciencia cuando Marx y Engels la liberaron de la corteza idealista hegeliana y llevaron adelante la doctrina del desarrollo, creando la dialéctica materialista. La dialéctica, creada por Marx y Engels y desenvuelta por Lenin y Stalin, es la ciencia de las leyes universales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. 3. Lógica. Es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o formas de pensamiento, tales como conceptos, proposiciones, razonamientos, con el objeto de establecer razonamientos, conclusiones, argumentos válidos o correctamente válidos. De manera resumida podemos definir a la lógica como el estudio de las leyes y principios que rigen al razonamiento. Ella se encargará de determinar cuándo un razonamiento es válido o correcto, basándose en las leyes y principios básicos de consistencia y pertinencia. Además de estudiar las estructuras que conforman el pensamiento, a la lógica le interesa descubrir las leyes y los principios que permiten conducirnos con rigor, precisión y verdad hacia el conocimiento.
La lógica también puede ser entendida como el estudio de las reglas y principios del razonamiento correcto. El principal objetivo es la correcta estructuración de nuestros pensamientos. Para cumplir con estos propósitos, la lógica considera tres tipos de argumentos: el concepto, la proposición y el razonamiento. El concepto es una representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase de objetos. Dicho de otra manera, un concepto es la imagen que formamos en nuestra mente y que relacionamos con una palabra. Proposición. Se trata de un pensamiento expresado en forma de juicio, es decir, como un enunciado declarativo que afirma o niega algo. Razonamiento. Es un conjunto de proposiciones de las cuales dos o más denominadas premisas, mientras que solo una es denominada conclusión. Su estructura pretende que las premisas fundamenten o justifiquen a la conclusión. Argumentación. El argumento es la expresión de nuestro razonamiento que pretende convencer a otras personas en confrontación con razones opuestas. Es ofrecer un conjunto de pruebas en apoyo de una conclusión. Dar razones a favor o en contra de determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Debe ser coherente y consistente, sin exhibir contradicciones. Solo de este modo logrará cumplir su objetivo. Este consta de uno o más enunciados formados de premisas y al relacionarse derivan en una conclusión. Todo argumento posee una estructura que está formada por las premisas y la conclusión. Las premisas son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo, a fin de que otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión. La conclusión, por su parte, es la proposición que se defiende sobre la base de las premisas. Un requisito importante para que exista un argumento es que debe existir al menos una premisa y una conclusión, pero debe quedar claro que puede haber más de una premisa. En todo argumento hay una relación inferencial, es decir, a partir de ciertos datos que nos ofrecen las premisas, extraemos otro que es la conclusión. Por ejemplo, premisa 1. Todos los artistas son personas creativas. Premisa 2. Remedios Varo fue una artista. Conclusión. Por lo tanto, Remedios Varo fue una persona creativa. En los argumentos existe una conexión lógica o un paso de las premisas a la conclusión, esa conexión se llama inferencia y sobre ella se apoya el argumento. Los argumentos son relevantes para persuadir y demostrar. Las proposiciones son afirmaciones importantes para la estructura lógica del discurso. Una proposición puede expresar una verdad y no convencer a nadie. Para entender la relación entre las premisas y la conclusión podemos pensar dicha relación ejemplificándola con un edificio y sus cimientos. En este caso, el edificio vendría a ser la conclusión y los cimientos sus premisas, pues las premisas son aquello que sostiene el edificio, de tal forma que si queremos tener una conclusión fuerte, necesitamos tener premisas pertinentes que permitan mantener en pie el edificio. En el caso contrario, este en algún momento se desplomará, de la misma manera que si no contamos con premisas fuertes la conclusión será fácilmente refutable. Silogismo. Un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. El silogismo contiene exactamente tres términos, cada uno de los cuales solo aparece en dos de las proposiciones que lo constituyen. Está formado por tres proposiciones: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Sus premisas y su conclusión están arregladas en cierto orden específico. Un ejemplo sería: premisa mayor, ningún héroe es cobarde. Premisa menor, algunos soldados son cobardes. Conclusión. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Tipos de argumento. Inductivo. Un argumento inductivo es en el que, a partir de la observación de una propiedad definida en un número suficiente de individuos de una clase determinada, generaliza en la conclusión la propiedad observada y la atribuye a todos los miembros de esa misma clase. Esta generalización vale tanto para los casos observados como para todas los de sus especies no observadas. Se basa en la probabilidad de que toda la población actúe de la misma manera. Deductivo. La validez es una propiedad exclusiva del argumento deductivo y consiste en que si suponemos que las premisas son verdaderas, la verdad de la conclusión se infiere necesariamente de ellas. Esto ocurre porque en un argumento deductivo no obtenemos en la conclusión más información que la que dan las premisas. Abductivo. Es un tipo de razonamiento que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno ofrece o llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante las premisas obtenidas. Analógico.
En este argumento analógico es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos, sin pretender abarcar la totalidad, en algún otro aspecto, sobre la base de que todos los objetos comparados poseen algo en común. Es importante saber que no todos los argumentos analógicos se refieren exactamente a dos cosas o exactamente a una sola propiedad. Al margen de estas diferencias numéricas, todos los argumentos analógicos tienen la misma estructura. Retórico. Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Es decir, cuando argumentamos algo es porque estamos intentando persuadir a alguien, ya sea que acepte nuestras palabras como verdaderas, o de que tome determinado curso de acción. Los textos académicos y los tratados de ley y jurisprudencia abundan en argumentaciones de toda especie. Falacias. En nuestra vida diaria argumentamos constantemente o escuchamos argumentos de la gente que nos rodea. En este contexto solemos encontrar argumentos a los que denominamos falacias. Una falacia es un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia reside en su carácter convincente, el cual se debe a que tiene la apariencia de estar correctamente construido, pero cuando lo analizamos con detenimiento, notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. En resumen, son argumentos que aparentan ser válidos, pero en realidad no lo son. Buena parte del por qué las falacias nos parecen argumentaciones válidas es debido a que tienen regularmente una estructura premisas-conclusión, lo que nos hace suponer que existe relación entre ellas. Este es el elemento persuasivo, pero es precisamente en este punto que tales argumentos se convierten en falaces porque no hay una relación, ni necesaria ni de implicación, entre las premisas y su conclusión. Clasificación de falacias. Actualmente existe una gran cantidad de falacias clasificadas por los estudiosos. Algunas fueron estudiadas desde la Edad Media, razón por la cual, frecuentemente se alude a ellas por su nombre en latín. Las falacias suelen dividirse en dos grandes grupos: atinencia o irrelevancia y ambigüedad. 1. Atinencia. Las falacias de atinencia son también conocidas como de irrelevancia o no pertinencia, debido a que el error en este tipo de argumentos está en el hecho de que las premisas no ofrecen un fundamento sólido o pertinente para inferir la verdad de la conclusión. Estas se caracterizan por apelar a la información que no es relevante para el argumento, aunque aparentan que de hecho sí lo es. Falacia ad hominem. Contra la persona, la argumentación ad hominem resulta de pretender convencer o persuadir de la falsedad de la conclusión del otro y de su argumentación, atacando a la persona portadora del argumento, por su forma de ser, de pensar o vestir, más que al argumento mismo. Por ejemplo, las demandas de los grupos étnicos en el discurso zapatista expresado por el delegado Cero, subcomandante Marcos, son falsas. Quien se esconde tras una capucha y no da la cara debe tener un pasado que no le conviene sea conocido. Ni siquiera es indígena. Falacia ad verecundiam. Apelación a la autoridad. Esta falacia se caracteriza por intentar apoyar o defender un argumento o conclusión con base en la autoridad, fama, reconocimiento o calidad de experto que alguien pueda tener en algún área o campo, en lugar de ofrecer razones válidas. Por ejemplo, respecto a mis conclusiones no puedo estar equivocado, ya que me he basado en los aportes de Heisenberg, Einstein y Hawking. Falacia ad baculum. Apelación al temor o la fuerza. En esta forma de argumentación, en vez de brindar razones que sirvan de premisas a la conclusión, se intercambian por amenazas o por apelación a la fuerza, con el fin de sostener, imponer, una posición. Por ejemplo, nuestra posición ante los recientes conflictos que se viven en la ciudad es la siguiente. Somos respetuosos del derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente, pero igualmente del respeto al orden de Estado de Derecho. No nos temblará la mano para defenderlo. Falacia ad populum, apelación a la multitud. Se incurre en esta falacia para lograr que se acepte una conclusión apelando a las emociones del pueblo o de la mayoría. Sin embargo, que una mayoría acepte una opinión acerca de un tema, no significa que ésta sea correcta. Expropiamos la industria petrolera como un acto patriótico que apoya a todo el pueblo venezolano y que se venía reclamando desde años antes. De división. Consiste en transferir de manera injustificada alguna propiedad o característica que le pertenece a un todo a alguna de sus partes o elementos que lo conforman. La UNAM es una de las mejores universidades de Iberoamérica. Juan es estudiante de la UNAM y por lo tanto debe ser uno de los mejores estudiantes de Iberoamérica. De composición.
Consiste en transferir de manera injustificada alguna propiedad o característica que le pertenece a alguna de las partes a todo del cual forman parte. Mi calculadora hecha en China es defectuosa, por lo tanto todas las calculadoras hechas en China son defectuosas. Falacia ad misericordiam, por piedad, se comete esta falacia cuando al argumentar utilizamos todo tipo de artimañas que muevan el consentimiento del otro a aceptar nuestra conclusión, más que por razones, tocando su sensibilidad y piedad generando un sentimiento de lástima o compasión para conmover. Por ejemplo, ayúdeme. Soy sordomudo. Solicito su cooperación voluntaria. Los sordomudos también somos personas y merecemos respeto. Su ayuda me permitirá dar de comer a mis hijos. Falacia ad ignorantiam, por ignorancia, en esta falacia se pretende sostener la conclusión como válida únicamente porque no hay prueba o premisas que nos indiquen lo contrario, se desconocen o ignoran. Y viceversa, es decir, también se podría utilizar para sostener que algo es inválido por no haber pruebas o premisas que indiquen lo contrario. Por ejemplo, nuestros enemigos no han podido demostrar que en el Fobaproa y el Penexgate haya habido mal uso de los recursos con que contaban esos organismos. Por tanto, es mentira que haya habido corrupción. Accidente. La argumentación por accidente constituye una falacia en la cual se aplica indiscriminadamente un principio, regla o enunciado general, pasando por alto las condiciones bajo las cuales es aplicable. Vale decir que se aplica una regla general a casos particulares sin considerar la variación circunstancial en que se desarrollan. Por ejemplo, debes decir siempre la verdad. Entonces, no mientas cuando alguien te pida un dato confidencial. Accidente inverso. En la falacia de accidente inverso se aplica a todos los casos lo que corresponde solo a casos específicos o particulares. De unos cuantos elementos, datos o premisas se concluye incorrectamente su aplicación a todos. Por ejemplo, algunos alumnos que sacaron 10 en el examen, copiaron. Por lo tanto, a todos los que sacaron 10, les anulo el examen. Causa falsa, propter hoc. En esta argumentación se concluye que algo ha ocurrido por la presencia de ciertos hechos o premisas que se dieron cuando sucedió lo que se sostiene o indirectamente después. Es decir, se toma como causa, antecedente o premisa de algún efecto o conclusión, elementos solo relacionados paralelamente, pero no directamente. Por ejemplo, en el desarrollo de la Revolución Mexicana existían diversas ideas de un grupo llamado el Ateneo de la Juventud, opositor a la ideología del régimen. Seguramente las ideas del Ateneo fueron la ideología que animó la revolución. Petitio principii, petición de principio. Utiliza la falsedad de poner entre las premisas la conclusión a la que supuestamente se quiere llegar. Con ello, lo que se quiere demostrar está implícito en los antecedentes y no solo en la conclusión. Por ejemplo, el amor en el matrimonio es eterno. ¿Por qué? Pues porque el amor debe durar para toda la vida. Conclusión irrelevante. Como su nombre lo indica, la conclusión irrelevante realiza una inferencia que no viene al caso desde las premisas con que cuenta. Dicho de otra manera, las premisas pierden pertinencia o relevancia de acuerdo a lo que se concluye pues no hay relación con ellas. Por ejemplo, demuéstrame lo que dices, que es inmoral tener relaciones sexuales siendo portador del VIH, respuesta. Ya se ha demostrado que el VIH fue transmitido al hombre por el chimpancé. Por tanto, el SIDA es producto de relaciones sexuales antinaturales. 2. Ambigüedad. Las falacias de ambigüedad se cometen por un mal uso o abuso del lenguaje, particularmente de algunos términos que constituyen las proposiciones dentro del argumento, tanto en las premisas como en la conclusión. La falta de claridad en el lenguaje es lo que les vale el nombre de falacias de ambigüedad. Equívoco. Esta falacia utiliza tanto en las premisas como en la conclusión algunos términos del lenguaje que tienen dos o más significados, sin especificar cuál significado se está usando, lo que lleva a errores de sentido y confunde al interlocutor. Por ejemplo, dar el gasto es una obligación conyugal. El amor se gastó. El amor es una obligación conyugal. Anfibología. La anfibología contiene más de un significado no solo en alguno de sus términos, sino en la estructura de la proposición completa, sean premisas o conclusión. Se trata igualmente de una argumentación que hace mal uso del lenguaje, lo cual le lleva a tener diferentes sentidos. Por ejemplo, todos han cometido alguna equivocación. Por lo tanto, hay una equivocación que todos han cometido. Énfasis o acento. Esta falacia se comete cuando, a partir del énfasis o acento que se ponga en la expresión, se obtienen interpretaciones diferentes dejando en la ambigüedad lo que verdaderamente se quiso decir. Por ejemplo, no es tan fácil vivir como morir sin dolor. No, es tan fácil vivir como morir sin dolor.
No es tan fácil vivir como morir sin dolor. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. Composición. En esta argumentación se atribuyen las cualidades de las partes de un todo, al todo en su conjunto. Se trata de una falsa generalización de las cualidades de los casos particulares al caso general. El error consiste en que el sentido atribuido o encontrado en algunos, se pasa al conjunto. Por ejemplo, toda acción bélica es racional, entonces la guerra es racional. División. Es la contraparte de la falacia de composición, en esta se aplican las cualidades del todo a cada una de las partes. Se considera que si el conjunto al que pertenece algo tiene ciertas características, igualmente las tendrán sus partes. Lo cual es falso. Por ejemplo, la Cámara de Diputados es honorable, luego cualquier diputado es honorable. La selección de fútbol de Brasil es la mejor del mundo, por lo que su portero es el mejor del mundo. Una de las herramientas indispensables para la búsqueda del conocimiento es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de falacias. El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo buscando la igualdad social, democrática y participativa. El pensador crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o escucha, para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos. La filosofía de la Ilustración se inspiró en las nuevas olas del pensamiento racional del siglo XVII y XVIII con Descartes a la cabeza y su duda metódica, así como las leyes físicas que caracterizaron la revolución científica de Isaac Newton. Ya Dios y la religión no son el centro sino el ser humano y, en especial, su razón material y sensible. Surge el nihilismo, la masonería, el deísmo, Voltaire, el agnosticismo, el ateísmo, Pierre Bayle, Baruch Spinoza, Paul Henri Dietrich, incluso el libertinismo aparece en la literatura como en el Marqués de Sade. El racionalismo fue usado como vía para demostrar la existencia de un ser supremo, aun cuando filósofos como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron instituciones como la Iglesia y el Estado. Leibniz formuló su filosofía del optimismo. Se nutría de las ideas de distintos movimientos. Racionalismo. Dentro de esta corriente de pensamiento, no tiene cabida nada distinto de la razón y la experiencia sensible. Las pasiones y los sentimientos obnubilan la razón humana y, por tanto, entorpecen todo. La estética está asignada por la armonía. El racionalismo fue usado como vía para demostrar la existencia de un ser supremo, aun cuando filósofos como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron instituciones como la Iglesia y el Estado. Leibniz formuló su filosofía del optimismo. Empirismo. La razón empírica y analítica inspirada en los trabajos de Newton y Locke, pasa al frente de la escena y de acuerdo con ella, la experiencia es el origen de todo conocimiento. La experimentación es la vía para entender la lógica de los hechos. El método analítico se aplica a todos los campos del saber por creerse que venía dado por la propia naturaleza humana. En este caso, analizar consiste en observar en un orden sucesivo las cualidades de un objeto. Materialismo. En este movimiento, la materia es la única realidad y, por tanto, el pensamiento es un fenómeno material. Demócrito, Epicuro y Lucrecio fueron los primeros materialistas y como tales, negaron todo dualismo entre una creación y un creador, entre cuerpo y alma. Toda esta crítica trae consigo reformas. La historia se empieza a documentar con rigor. Las ciencias se vuelven empíricas. Surgen las revoluciones políticas y sociales con aspiraciones de gobiernos más justos con separación de poderes y derecho al voto. Criticismo kantiano. Nombre que Kant dio a su filosofía idealista por entender que el objeto principal de la misma estribaba en la crítica de la facultad cognoscitiva del hombre. Immanuel Kant. La intención que tuvo Kant con esta corriente era someter la razón a un análisis detenido para ver sus estructuras y determinar entonces la forma como conocen. Quiere fundamentar el conocimiento humano determinando los aportes que hace el sujeto y los aportes que provienen de la experiencia. El sujeto recibe los datos, los organiza, les da forma, a través de estructuras a priori, tanto de la sensibilidad como del entendimiento y la razón. Surgen doctrinas como pragmatismo.
Es una doctrina que toma como criterio de verdad el valor práctico de las cosas y los fenómenos. Solo lo útil merece hacerse. Arte, cultura, política, etc. Debe tener un fin didáctico, moral o social. Idealismo. Esta filosofía reduce la realidad al ser, y el ser al pensamiento. Privilegia el buen gusto y el purismo es el norte en todos los ámbitos. Se excluye lo temporal y lo histórico. El idealismo subjetivo. Sostiene que el mundo en que vive y actúa el sujeto es el conjunto de sus sensaciones, vivencias, estados de ánimo y acciones. Rechazan la legitimidad de la tesis sobre la existencia de la realidad objetiva que no depende de la voluntad y la conciencia del sujeto. Universalismo. Desde este movimiento se asume la relatividad cultural. Lo francés se toma como lo mejor. Surgen utopías de gobierno colectivo que derivan al final en la Revolución Francesa. Filosofía contemporánea. Es el nombre que reciben las corrientes filosóficas que han surgido a partir de finales del siglo XIX, y que han estado estrechamente relacionadas con cambios históricos y sociales de gran importancia para el ser humano. Constructivista. Es una teoría del conocimiento según la cual las personas no tienen acceso directo a la realidad, sino que la construyen activamente según sus modelos o esquemas mentales. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee, conocimientos previos, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Psicoanálisis. Teoría general y método terapéutico de las enfermedades nerviosas y psíquicas propuestos por Sigmund Freud. Constituye una de las bases teóricas del freudismo. Los principios fundamentales del psicoanálisis son: lo inconsciente, que domina sobre la psique, queda retenido en las profundidades de esta última por la censura, instancia psíquica formada bajo la influencia del sistema de inhibiciones sociales. Sigmund Freud. En casos especiales de conflicto, las inclinaciones inconscientes engañan a la censura y se presentan ante la conciencia bajo el aspecto de sueños, de lapsus en el hablar y en el escribir, de síntomas neuróticos, manifestaciones de enfermedad. Analítica. La filosofía analítica fue abordada por primera vez por los filósofos ingleses Bertrand Russell y G. E. Moore, y se caracterizó por alejarse de los postulados y posiciones manifestadas por Hegel a través de su obra, en las cuales dominaba el idealismo. Los autores que trabajaron bajo los conceptos de la filosofía analítica se enfocaban en el análisis del conocimiento y la realidad a partir del desarrollo lógico. Métodos de análisis filosófico. El método es un camino, un modo de obrar ordenado para hacer una cosa. En filosofía significa el procedimiento que se sigue para la búsqueda de la verdad y también para transmitir esos conocimientos. Mayéutica. El método socrático es la mayéutica, que consiste en encontrar definiciones por medio de preguntas, cuyas respuestas se van descartando hasta llegar a conocer lo esencial de cada objeto. Dialéctico. Platón, siguiendo a Sócrates, se centra en las definiciones de lo universal, a partir de hipótesis, utilizando las ideas mismas y el razonamiento abstracto de la inteligencia, y con el método dialéctico, llega a las conclusiones que derivan de los primeros principios. El método aristotélico trata de obtener el conocimiento de las causas, por medio de la deducción, de lo general abstracto a lo singular concreto, de la inducción, de lo particular se infiere lo universal, y de la analogía, de la relación de semejanza entre cosas distintas. Hermenéutico. El término hermenéutico proviene del griego que significa declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. El método hermenéutico buscará insertar cada uno de los elementos del texto dentro de un todo. Fenomenológico. Busca indagar y establecer las nociones y estructuras de la conciencia, así como los fenómenos alrededor de los actos reflexivos y de análisis. Existencialismo. El existencialismo es una filosofía del siglo XX centrada en el análisis de la existencia y en la manera en que los humanos existen en el mundo. La idea es que los humanos primero existen y luego cada individuo pasa a toda su vida cambiando su esencia o naturaleza. En términos más simples, el existencialismo es una filosofía con la búsqueda de sí mismo y el significado de la vida a través del libre albedrío, de elección, y de la responsabilidad personal. La creencia es que la gente está tratando de encontrar quiénes y qué son a lo largo de sus vidas, a medida que toman decisiones basadas en sus experiencias, creencias, y perspectivas. Y las decisiones personales se tornan únicas sin la necesidad de una forma objetiva de la verdad. Un existencialista cree que una persona debe estar obligada a tomar decisiones y a ser responsable, sin la ayuda de leyes, reglas étnicas, ni tradiciones.
El existencialismo toma en consideración los conceptos siguientes. El libre albedrío humano. La naturaleza humana es elegida mediante las decisiones de la vida. Una persona es mejor cuando lucha contra su naturaleza individual, peleando por la vida. Las decisiones no vienen sin estrés, o sin consecuencias. Hay cosas que no son racionales. La responsabilidad personal y la disciplina son cruciales. La sociedad es antinatural y sus religiones tradicionales y reglas seculares son arbitrarias. Los deseos mundanos son inútiles. Las ideas existencialistas surgieron en un tiempo en la sociedad cuando prevalecía una gran desesperanza, a continuación de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un espíritu de optimismo en la sociedad que fue destruido por la Primera Guerra Mundial y las calamidades a mediados del siglo. Esta desesperanza ha sido articulada por filósofos existencialistas hasta bien entrados los años 70, y continúa siéndolo hasta hoy como una forma popular de pensamiento y razonamiento, con la libertad de escoger el sistema moral y estilo de vida preferido de cada quien. Un existencialista podría ser un moralista religioso, un relativista agnóstico, o un ateo moral. Kierkegaard, un filósofo religioso, Nietzsche, un anticristiano, Sartre, un ateo, y Camus, destacan también nombres como Émile Cioran, Simone de Beauvoir, Slavoj Žižek, Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Todos ellos son reconocidos por sus trabajos y escritos sobre el existencialismo. Sartre se destacó por atraer la mayor atención internacional hacia el existencialismo en el siglo XX. Cada uno, básicamente concuerda en que la vida humana no está de ninguna manera completa, y no es enteramente satisfactoria debido a los sufrimientos y pérdidas que ocurren al considerar la falta de perfección, de poder, y de control que uno tiene sobre su vida. Aunque concuerdan en que la vida no es óptimamente satisfactoria, concuerdan, sin embargo, en que tiene significado. El existencialismo es un viaje y una búsqueda del verdadero yo, y del verdadero significado personal en la vida. Los existencialistas creen que esto destruye el individualismo y convierte a una persona en lo que la gente en el poder desea que sea, siendo, de esta manera, deshumanizados y reducidos a ser un objeto. El existencialismo luego acentúa que el juicio de una persona es el factor determinante para lo que se debe creer, en lugar de valores arbitrarios mundiales seculares o religiosos. Lógica proposicional. Constituye un lenguaje formal a partir del cual es posible simbolizar algunos elementos de nuestro lenguaje natural y analizarlos de una manera más precisa y eficaz. Se denomina lenguaje natural es el que utilizamos para comunicarnos con los demás, para hacer preguntas, expresar emociones, describir hechos, para referirse a sí mismo, etc. Se trata de un lenguaje aprendido dentro de una comunidad. El español, inglés, francés, náhuatl, etc. Son ejemplos de lenguajes naturales. Por su parte, un lenguaje formal o artificial es creado por el hombre para cumplir un propósito en específico, su función es representar o simbolizar conceptos que serían difíciles de analizar en lenguaje natural. El lenguaje algebraico sería un ejemplo muy claro de lenguaje formal. 4. Ética. La ética es la doctrina sobre la moral, la moralidad, el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres en su relación con la sociedad y entre sí. Una de las formas de la conciencia social. Es importante comprender que ética y moral son dos nociones distintas y se refieren a cosas diferentes. Ética. Rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio la moralidad humana. Se pregunta por el fundamento del comportamiento moral del ser humano. Se cuestiona la posibilidad de que existan principios o normas morales universales. Tiene como objeto determinar los principios normativos de la vida correcta por medio de la reflexión racional. Moral. Conjunto de principios que determinan lo bueno y lo malo en una cultura o sociedad específica. Establece los criterios a partir de los cuales deben guiarse las acciones de los individuos. Es relativa a cada uno de los distintos pueblos y culturas, así como a la época histórica. Suele ser dogmática. Se fundamenta en la tradición o en la costumbre y muchas veces no reflexiona racionalmente sus principios y prácticas. La importancia de la ética radica en que por medio de ella podemos reflexionar y criticar los principios morales a partir de los cuales nos regimos. Como mencionamos antes, la moral y los valores son un constructo social de modo que cambian según la sociedad de que se trate y el tiempo en que se viva. A lo largo de la historia la reflexión ética ha propuesto distintos enfoques para explicar la naturaleza de la moral y los valores. Algunos de ellos son: objetivismo. El bien y el mal son realidades que existen entre sí mismas y no dependen en modo alguno de los individuos, es decir, son independientes a las personas y sociedades.
Subjetivismo. El bien y el mal son conceptos que surgen en la mente de los individuos, es decir, no existen como valores absolutos y cada persona y sociedad determina sus propias nociones del bien y el mal. Universalismo. Los valores y la moral constituyen normas universales que son válidas para cualquier acción sin importar las circunstancias sociales, culturales e históricas en las que se lleven a cabo. Relativismo. Los valores y la moral son una construcción subjetiva que depende enteramente de las circunstancias sociales, culturales e históricas en las que se encuentra cada individuo. Los principales criterios mediante los cuales el hombre guía su actuar son los valores. Los valores no solo son ejes rectores que nos permiten guiarnos en la vida, también se trata de criterios a partir de los cuales juzgamos y evaluamos moralmente nuestras acciones y las de los demás, calificándolas como buenas o malas. A esta acción se le denomina juicio moral. El juicio moral comprende todo enunciado que expresa una deliberación moral acerca de una acción, es decir, clasifica a la acción como moralmente aceptable o reprobable. Uno de los principales objetivos de la ética es fomentar en los individuos una visión crítica acerca de la moral y que tomen decisiones de manera libre, consciente, razonada y sin estar sujetos a ningún tipo de imposición o limitación externa. Si bien es cierto que todos poseemos la capacidad de autonomía, no sucede que todos podamos ejercerla siempre o en cualquier situación. Es por esta razón que se requiere también de la heteronomía. La heteronomía radica en el hecho de que el hombre en sociedad muchas veces determina sus acciones a partir de las normas externas impuestas. Dicho de otro modo, la heteronomía es el ámbito del derecho y la legislación civil, es decir, las leyes que los individuos obedecen y respetan por el temor a las consecuencias y al castigo. Los principios éticos dependen de la situación en la que una persona se encuentra y varían de un individuo a otro. Dentro de ellos se encuentra aceptación. La podemos considerar como una filosofía de vida, una manera de entender cómo debemos relacionarnos con nosotros mismos y nuestro entorno. Uno de los principios éticos es la aceptación hacia todo aquello que sea diferente. En este sentido, el racismo, la homofobia y la xenofobia son comportamientos éticos. Pluralismo. Se denomina el sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. Respeto. Es la relación de cortesía que se tiene hacia otras personas. Multiculturalismo. Es la existencia de varias culturas conviviendo en un mismo espacio físico, geográfico o social. La multiculturalidad abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Pragmatismo. Lo que hace el pragmatismo es dejar de poner atención en la sustancia, la esencia, la verdad absoluta o la naturaleza de los fenómenos, para atender a sus resultados prácticos. Así, el pensamiento científico y filosófico ya no tiene como finalidad conocer verdades metafísicas, sino generar las herramientas necesarias para que podamos hacer uso de lo que nos rodea y adaptarnos a ello según lo que se considera adecuado. Eudaimonía. El arte de vivir de manera virtuosa, buscando la sabiduría, la felicidad y el bienestar para desarrollar el potencial humano. Derechos humanos. Son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. Deliberación moral. Es un acto entendido en cuanto a proceso y resultado en el cual se evalúan los pros y contras relevantes con objetivo de adoptar una decisión determinada. El proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva, eutanasia, aborto. 5. Estética. Hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci. La estética es la disciplina filosófica que trata de entender la belleza y el arte. Lo que interesa a la estética es explicar por qué algo, que puede ser un paisaje, un animal, una obra de arte, una canción o un poema, nos parece bello, experiencia estética. Es decir, la estética parte de los sentimientos que provocan en nosotros, subjetividad, las cosas que llamamos bellas, y se esfuerza por determinar cómo es que esas cosas producen ese efecto y qué tienen en común. Tiene como objetivo reflexionar la belleza y preguntarse acerca de su naturaleza, ya que puede ser de carácter objetivo y subjetivo. El papel de la estética es cuestionarse si la belleza es una propiedad que realmente tienen las cosas o si en realidad depende del punto de vista de cada individuo. Si bien las experiencias estéticas son privadas e interiores, los seres humanos buscamos las formas de expresarlo mediante el lenguaje.
A la expresión lingüística de nuestras experiencias estéticas se le denomina juicio estético. El juicio estético busca determinar si algo es bello o feo o si se puede catalogar como una obra de arte o no. Para poder formular un juicio estético es necesario hacer uso de alguna categoría estética. Belleza. Cualidad de agradar a la vista o al oído y causar satisfacción. Fealdad. Se dice de la sensación de desagrado o repulsión que genera un objeto. Sublime. Atributo de aquello que se experimenta como magnífico o excelso. Grotesco. Apreciación de la realidad como algo irracional o antinatural. Cómico. Se dice de algo que causa gracia o provoca la risa del espectador. Trágico. Se atribuye a algo que causa angustia, desesperación o frustración. La estética también se pregunta por la naturaleza del arte. ¿Qué es arte? ¿O qué hace a algo ser una obra de arte? Se considera como bellas artes a aquellas manifestaciones artísticas que por sus cualidades e importancia cultural se han considerado como las principales muestras de belleza entre las distintas obras y actividades que realiza el ser humano. Estas pueden ser clasificadas en temporales y permanentes. Las artes temporales son todas aquellas actividades artísticas que requieren ser ejecutadas durante un tiempo específico para ser apreciadas por el público o auditorio. Dentro de estas encontramos a la danza, la música, el cine y el teatro. Las artes permanentes son aquellas que se concretizan en un objeto material.